Ah, sí, él está viajando. Estamos con los concursos docentes quemados. Llevamos no sé cuántas mil horas, recién no terminamos de ver dos docentes. Es tremendo. ¿Cómo andan? Cele, si querés apagar la cámara, sí, así te consume menos datos, calculo que estás consumiendo los datos. Tengo los ojos quemados. Hola Lucila, la felicito ayer por su Hola. participación. La directora me dijo, le digo, ay, esa chica es mi alumna. Y me dice, sí, la iba a felicitar, dice, por las preguntas que hacía, no sé qué. Yo estaba esperando que te felicitara, ¿no? Pero bueno, te comento. Sí, después terminaron felicitándome, creo que no sé si es el rector No, no estaba el rector. y también, El- bueno, no sé quién era ¿Quién? el que empezó a hablar toda la charla. ¿Luciano? Sí, Luciano y bueno, Luciano no lo han y tenido, Marcelo. era el profe de filosofía. ¿No lo No, han nosotros tenido? tuvimos a una profesora ¿A quién? ¿A Flor? en filosofía. Hola, No, profe. Hola, Rocío. ¿cómo era el nombre? No sé, Pame, ¿vos te acordás? Burla. Ah, Antonella. Antonella. Luciano sí Antonella. era nuestro Era el contenidista de contenista. filosofía. Sí, sí, así es. Él era, no sé ahora quién está de contenista. En filo. Profe, buenas tardes. Hola, Pame, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Me voy a tener que retirar un cachetín antes hoy. Dale, no te preocupes. No te preocupes. Hoy vamos a hacer más bien práctica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la clase de esta semana no la vamos a trabajar, ¿cierto? Esperen que con ustedes ya es como que voy a repasar lo que vimos la clase pasada, para que no me pase lo mismo de la clase pasada. Habíamos visto hipótesis, ¿cierto? Muestra. ¿La alcanzamos a ver también, o no? ¿No? Universo, población y muestra, la clase, la anterior, la 10 creo que es. No, porque había retomado lo anterior y las preguntas de los parciales y eso Claro. quedó. Sí, sí, porque yo venía en mi cabeza con ustedes que veníamos más adelantadas que... Bueno, bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer, no vamos a ver la clase de esta semana, aparte que venimos un poco atrasadas, pero por dos motivos en realidad. Porque con las comisiones que veníamos el día, tampoco las estábamos trabajando esta semana. ¿Por qué? Porque como veníamos con tanta teoría, que necesitaba un espacio para trabajar como cuestiones más prácticas, porque ya no nos queda nada. Incluso quería mostrarles bueno, la asistencia ya se las había mostrado. A ver, déjenme ver un poquito lo de las notas, pero seguramente ustedes no tenían inconvenientes, pero por las dudas las vuelvo a mirar, porque cruzaba, ¿se acuerdan que les dije que cruzaba todas las notas? Pero ustedes, a ver, bien, ¿qué tengo? Voy a nombrar por una cuestión de, para que quede registro, para que sepan, no voy a decir las notas, pero sí, digamos, quienes estén, voy a decir. Quienes están para promoción, que saben que desde 7 para arriba, quienes están para final y quienes tienen que recuperar, bien que estén ausentes. Yo sé que es más, creo que no están acá las personas presentes, pero bueno, para que quede el registro en la clase, lo voy a, bien, a modo informativo. Entonces, tengo Ábalos Lescano, está para promoción, Barrera está para final. Fidalgo está para promoción. Flecha está, tiene ausente, así que tiene que recuperar. Al final, ¿no? La última semana de cursado. Fuentes está para final. Garibaldi está para promoción. Irigoyen está, también tiene que recuperar. Está ausente. Caquias tiene que recuperar. Lalanda tiene que recuperar. Montenegro para promoción, Muñoz para promoción, Salvatori para promoción. Bien, cualquier duda, bueno, si no, me escriben. Porque yo me puedo equivocar, obviamente. Eh, bueno, esto les cuento igual, yo sé que no son ustedes, pero
para quienes habían rendido y estaban como en proceso, como que no les alcanzaba la nota para aprobar, yo cruzaba esas notas de parcial con las del proceso, digamos, de las actividades y ahí como que sumaba unos puntitos, pero por lo general condicen con la participación, vieron que la institución pone el foco ahí y les pide, ¿no? Tanto desde la asistencia como la parte de actividades, digamos, ese proceso. Entonces, bueno, por lo general hay como como una relación directa entre lo que se observa en las evaluaciones en sí, las notas, con después los procesos. Y eso que yo estaba primero haciendo al revés, ¿no? Tomé las evaluaciones y después miré, tracé el proceso y hay como mucha coincidencia que quien no hace el proceso, como que no va de la mano con las bajas notas, por así decirlo. Sería interesante para estudiarlo. No siempre es así, pero por lo general es así. Bueno, así que cualquier cosa me escriben. Entonces, quería ver lo de las fechas, chicas, con ustedes, porque ahí esperen que saco de plano las notas, así no las ven. Tengo millones de pestañas abiertas de una forma, pero bueno, eh, vieron cuando, no sé si les pasa, como que están trabajando en como muchas cosas distintas y si llego a cerrar alguna pestaña, me puedo llegar a morir porque volver a encontrar esa pestaña me da un infarto. Entonces, como que pero bueno, así van a ver que tengo millones de pestañas literal. Y es más, me confundo en todo eso, pero bueno. Voy a ir al programa, ¿sí? Porque no nos quedan muchas clases y estuve mirando antes el cronograma y las fechas para planificar, ¿vieron? La fecha de entrega al TIF y todo esto. Bueno, vamos a aclararlo. Igual yo después las voy a ajustar a la fecha para que nos genere confusión. Pero bueno, por lo menos que ahora anoten las fechas, así se pueden programar. Miren, nosotros estaríamos en esta clase, supuestamente, fíjense, la 11 que es la primera de la última unidad, la cuarta unidad de esta materia. Fíjense que la fecha eso siempre es del lunes, porque esto lo arma la contenista en base a la planificación de la clase, entonces el 20, pero en realidad fíjense que estaríamos el 27, es un desfasaje, no sé por qué, pero bueno, digamos que esta semana nosotros estaríamos acá el 27 con esta clase 11 que no vamos a trabajar hoy, ¿sí? Sí, ya la semana que viene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se corren 2 semanas, por así decirlo. El 3 vamos a ver, son 2 clases de la unidad 4 nada más, que es análisis estadístico. Vamos a ver la semana del 3 y la semana del 10. Vieron que ustedes tienen acá presentación, no va a ser la presentación del TIF, va a ser la última clase teórica de contenido, ¿bien? El 10. Ahora, esta semana del 17 va a ser el parcial 2, que tenemos otro inconveniente. Nosotros viernes, el 21 es feriado, puente. Me dijeron los chicos de otra comisión, yo no tenía, nunca tengo idea de los feriados, no sé por qué. Entonces, no vamos a tener clases, pero bueno, estaba pensando en un parcial domiciliario que sería más de carácter individual en ese caso y con la grilla con la ejercitación que vamos a hacer hoy. Va a ser lo mismo, nada más que hoy vamos a tratar de hacer una ejercitación, si alcanzamos. em, digamos, acá en grupo, y la evaluación sería lo mismo, pero individual, ¿bien? A modo de entrenamiento. Entonces, miren, quiero mostrarles otra cosa. Fíjense que acá dice que la última clase, o sea, la última clase literal de cursada es el 24/11. No, también ahí hay un error. Las clases siempre terminan, o sea, la semana última, que es de recuperatorios y de presentación del TIF, siempre es la primera semana de diciembre. Y miren, les voy a mostrar porque yo abrí el calendario académico, que lo tengo acá, donde fíjense que dice, inscripción a mesa, semana de recuperatorio y defensa de trabajos integradores, desde el lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre. Bien, o sea que nosotros el 5 de diciembre sería la última clase puntual formal, digamos, no clase teórica, sino de la cursada. Bien, nosotros, digo, los docentes, cuando hablo nosotros, los docentes tenemos hasta ese viernes 5 de diciembre a las 23:59 tiempo para cargar las notas en el SIGEDU. ¿Por qué? Fíjense que ustedes tienen la inscripción a la mesa, ¿vieron? De las asignaturas que se cursan en el segundo cuatrimestre hasta, miren, hasta el 5 de diciembre, o sea, el mismo día que nos cierra a nosotros cargar las notas, le cierra a usted la inscripción. Y si yo no les cargo las notas antes, digamos, ustedes, supónganse la regularidad, no se pueden inscribir en la mesa. O sea, imagínense el perjuicio que es. Entonces, como contrarreloj, es como una, ¿no? Entonces, nosotros vamos, igual, este grupo es más chiquito, no tenemos tanto inconveniente, pero si se sienten preparadas, están listas, ya la semana anterior a la última de noviembre podrían presentar el TIF, ¿bien? Si sienten que están en condiciones.
Yo con las otras comisiones, como son mucho más personas, sí, voy a estar las 2 semanas tomando TIF. Con ustedes, digamos, podemos darnos ese lujo. Lo que pasa es que estamos muy sobre el pucho, ¿bien? De la hora. Bueno, eso por un lado. Otro, tengan en cuenta que termina la cursada el 5 de diciembre, viernes, ya, el lunes siguiente, lunes, martes, comienzan las mesas. Bien, supónganse que están con muchísimo cuestión, qué sé yo, entre todas las materias en lo que tienen que presentar, piensen estratégicamente qué les conviene. Porque si no lo presentan ese viernes, el 5 de diciembre, perfectamente lo pueden presentar ya en mesa, que es lo mismo, el viernes siguiente. Porque al ser esta materia uno, ¿vieron? Es la correlativa, no es la segunda, es la de la primera, digamos, de. Entonces, por lo general, las primeras TEF uno, metodología uno, o sea, psicología uno, son en la primera semana. La segunda semana es para las siguientes. Bien, entonces muy probable que, no me he mirado las fechas, pero sea el viernes siguiente, o sea que tienen una semana más. Y el acta de notas es la misma, de las notas que salen con la promoción, que salen en el acta de examen final, porque la promoción es como un facilitador, entre comillas, interno. Pero ahora, a los actos académicos va a salir en la mesa final primera, digamos, la primera mesa final. ¿Bien? Profe, acá nosotros tenemos el segundo parcial sería la semana del 17, que sería el 21, que es feriado. ¿Lo Sí, van a tomar igual? ¿El 21 se va a abrir sí, por eso les para que nosotros contaba, lo hagamos yo les con- individual? claro, eso, a ver, Y el TIF, sí, y el TIF, entonces, ¿cuándo lo podríamos presentar? Porque a la ya la otra sería 5. pará, ¿estás segura? Tenemos el 28, está el 21, que tendríamos el parcial, el 28 y 5. Acá sería el parcial. Esta, la semana del 20, ah, no, El 24 sería el viernes 28. por eso tenemos para TIF Ok, 8 y 5 ok. para TIF. El 21, a ver, no sé si querés buscar las fechas de este directamente para dar las fechas concretas, pero a Sí, ver, es 21 y el otro son y el otro es, de estadística. Ya la semana del 21, o sea, ese viernes 21 sería el parcial 2. El sí, viernes 28 ya podríamos evaluar lo que es TIF. Podríamos ok, la defensa de TIF y tenemos también el 5, que el 5 se toman los recuperatorios perfecto. en forma oral. Siempre los recuperatorios son en forma oral. Depende del parcial que adeuda. Bien, y eso Ok, sería la planificación. Yo después les voy a cambiar estas fechas para que no les genere confusión, porque hasta a mí me genera confusión. O sea, es como. Bueno, pero bueno, quería hacer ese contraste con el cronograma, el calendario académico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿está claro ahí con el tema de fechas? el TIF igual, o sea, el parcial sí es individual el segundo, pero el TIF sigue siendo como lo venimos haciendo, grupal. Exacto, sí. Listo. A mí me gusta por ahí tomar evaluaciones por ahí individuales, ¿bien? Por ahí en la oralidad es más fácil, pero bueno, así siendo escrito prefiero que sea individual para ver. Que bueno, ya es la creación, tampoco van a ser ninguna sorpresa porque la plantilla ya se las voy a dar. La idea es que lo trajemos ahora en grupo, pero sería el mismo formato o esquema que ya evaluamos. El parcial 2 toma desde el momento metodológico. Sí, el momento metodológico y el último este que tenemos de estadística, que estadística van a ver, o sea, no está trabajado ahí no lo evaluamos, por lo menos en el parcial, ¿bien? Porque está ahí muy sobre el pucho con el parcial, entonces medio difícil. Pero sí ténganlo en cuenta para el TIF, la parte estadística. Y vamos a tratar de hacer ejercicios mientras vemos si estadística, vamos a tratar de ir, o sea, que se comprendan los conceptos desde la parte práctica. Y les voy a sumar voy a ir antes de que me olvide, a esta clase, bueno, que les decía por dos motivos, ¿no? Una, para hacer más ejercicios, digamos, más ejercicios, no, perdón, para poder trabajar hoy algo más práctico desde los conceptos que hemos visto y por otro lado, para darles a ustedes también más tiempo, eh,
bueno, que acá está la clase de 11, más tiempo sobre la lectura de esta clase al ser, no sé si la vieron, que es un montón, es un montón. Entonces, acá la idea es que puedan trabajar esta semana que queda hasta el viernes que viene con, con toda esta clase y les voy a sumar de apoyo, ¿sí? Voy a ir a Hernández Sampieri por una cuestión de que es el mismo manual que, o sea, que, pero pueden buscarlo en los otros. El último capítulo, digamos, el último capítulo que vamos a ver a nivel teórico, pero fíjense que hemos visto todos los capítulos, o sea, por arriba, pero todos los temas, no todos los capítulos, todos los temas abordados en los capítulos hemos visto. Fíjense la cantidad que es. Definiciones, ¿no? Lo que es cual y quanti, ¿cierto? Las diferencias. Todo esto, repito, lo van a seguir viendo en la 2, pero mucho más profundo. Eh, bueno, esto es el comienzo, ¿no? De la idea o el problema. Acá Hernández Zambiri le llama idea, pero es el problema. Después, el planteamiento cuantitativo del problema, o sea, porque son distintos planteamientos problemáticos frente a los dos enfoques, ¿no? Pero ya también, repito, eso van a seguir profundizando en la 2 porque es bastante complejo. Después, revisión, o sea, lo que es la construcción del marco teórico, el capítulo 4 el 5 el alcance, ¿se acuerdan este tipo que nosotros también lo vimos dentro de diseño, porque también es dentro de diseño, si es exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo? El capítulo 6 que habla de hipótesis, que vimos la clase pasada. El 7 que habla de diseño e investigación, ¿se acuerdan? El 8 muestra, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿bien? Recolección de datos cuantitativos, que acá estaban los cuestionarios, bueno, que esto tenemos que seguir profundizando, que algo, ¿se acuerdan que habíamos visto la operacionalización? Por acá estaba, ¿ven la operacionalización? Bueno, que algo habíamos visto, ¿se acuerdan? En esto vamos a seguir profundizando con estadística, vamos a seguir profundizando y la idea es que con estadística también podamos, y a partir del ejercicio que hagamos hoy, que no lo van a, por cuestiones de tiempo no lo van a alcanzar a terminar, pero lo pueden traer terminado para la clase, lo pueden, no, estaría bueno que lo traigan terminado para la clase que viene, así podemos hacer un ejercicio de aplicación de las encuestas entre nosotros mismos para utilizar esos datos para analizarlos a través de la estadística, ¿no? A modo de ejercicio. Y bueno, y este sería el último que, digamos, de los temas, que es análisis de datos cuantitativos, que habla todo, ¿no? Fíjense. Bueno, de la validez, la prueba de hipótesis, que algo hemos hablado de eso, pero por ejemplo, bueno, regresión lineal, prueba T, bueno, no vamos a ver, no nos vamos al... Miren, hasta, estadística es todo un mundo, literal. Entonces, vamos a ver algunas, les voy a mostrar algunas aplicaciones que se utilizan para analizar, para analizar estadísticamente, pero por lo menos conocer cuáles son los conceptos mínimos y básicos cuando uno está leyendo alguna investigación o está escuchando, bueno, de qué trata eso, ¿no? Esos conceptos puntualmente, pero muy, están bien, como muy por arriba. Bien, y esto ya no, ¿ven? El reporte, esta es la entrega de resultados, o sea, el reporte es este momento de síntesis que le llama Sabino, ¿no? Ya yo concluyo, digamos, a través después del análisis de datos, que esto no lo vamos a ver. Esto por lo general no lo ven en las materias de metodología porque nunca llegamos, ¿vieron? Es como que tiene que estar muy bien sabido lo otro y esto como que, ¿no? Eso se va aprendiendo después con el hacer, digamos. Y fíjense que acá ya empieza con lo que es cualitativo, ¿ven? Pero bueno, entonces el capítulo 10 sería el último, pero los temas los hemos visto todos. Así que bueno, tienen ahí de refuerzo de la clase 11 este capítulo 10. Eso a modo de tarea que tienen de ahí de sustento. Bien, para el TIF sobre todo, también. Pero vieron que es un montón, ¿o no? No sé cuántas, no me miré los números de página, pero es un montón. Pero pasamos como así, como por arriba de los temas, pero bueno, se supone que esta es la primer materia y es una introducción. Lucila, ¿vos sentiste que comprendías algo de las exposiciones de ayer o sentiste que estabas muy lejana? ¿Cómo te sentiste? No, me sentí bien. De hecho, anoté un montón de cosas como que nos van a servir para el TIF, Sí. pero, pero ponerlos, después había como un trabajo que habías mandado en el mismo programa, Es del sí, eh, y del... lo fui como haciendo con la investigación que hizo Diego Molina sobre la introducción a la gestión Ujú, de todo el deporte, y estaba bueno, sí, de entenderlo se entendió, ujú. sí, estaba bueno. Bien. ¿Viste cuando en la parte de análisis de datos, digamos, cuando hablaban de estadística, viste, de números, de porcentajes, viste que ahí, por ahí habían términos que, claro, que no hemos visto, así que no sé si... Sí.
hay varios términos que no los vimos, igual algunos me los anoté, no los encuentro ahora porque te iba a preguntar. Y después, a la tarde había mucho también de estadística y nombraban todo el tiempo cualitativo, cuantitativo, ¿viste? Estaba... Bien. Bueno, igual esto, los conceptos, esto de estadística, ya los empezamos a ver la clase que viene, así que ahí podemos, sí. Pero bueno, buenísimo si te sentiste, digamos, como que comprendías lo que podías captar, ¿no? Son herramientas conceptuales para poder captar la información, o sea, es literal así. Bien, bueno. Mira, vamos a ver hoy, además de muestra, pero primero ¿se acuerdan que vengo hablando hace rato que quería trabajar con un ejemplo en lo que es los diseños experimentales, para que vean propiamente de qué se trata un experimento? ¿Se acuerdan? Que les había hablado del experimento Milgram. Entonces, ahora para que presten, vamos a comenzar con esto, para después pasar al tema de muestra y después, si alcanzamos, que espero que sí, algo del ejercicio que tiene que ver con algo que vimos la clase pasada que hicimos con las hipótesis. ¿Se acuerdan de objetivo? Bueno, es eso mismo, pero digamos, para que ustedes puedan realizar en grupo. Pero bueno, seleccioné dos videos con el experimento Milgram. ¿Se acuerdan qué características tenía un diseño experimental? Cuando era una investigación, un experimento, ¿qué tenía que tener? ¿O cuál era el criterio de clasificación? ¿Por qué ese experimento y por qué no? Cuando una investigación es experimental, sería la pregunta. Cuando manipulabas los objetos. Las variables. Bien, Cuando se muy podían bien. manipular las variables. Bien, esas exactamente las variables. Que la relación entre las variables es el objeto de estudio. Bien, pero habla de manipulación de las variables. Bien, muy bien. Bueno, entonces les seleccioné, les cuento así a modo de introducción nada más para que sepan lo que van a ver. Dos videos, ¿por qué dos videos? Porque esta investigación es del señor Milgram. Y entonces les muestro primero un video de la década del 60 como el experimento original, porque me parece importante porque hace una introducción, una fundamentación, cómo a Milgram se le ocurre, ¿no? La idea de investigación para investigar eso, ¿no? Y por otro lado les muestro un video más actual porque los experimentos, o sea, todo lo que es investigaciones, pero los experimentos más de por sí porque tienen como más impacto a nivel social, porque nos ayudan por ahí a ver cosas, en esto, ¿se acuerdan de sumergirse, o sea, investigar? Nos ayudan a poder ver cosas que a simple vista no vemos, ¿no? Entonces, a la comunidad en general. Entonces, por eso tienen más, hacen como más ruido, digamos. Pero yo perfectamente puedo tomar un proyecto de investigación realizado en Japón, ¿sí? Tomo ese modelo, todo ese proyecto de investigación y lo aplico acá. Bien, perfectamente. Es más, se trata de eso, la construcción de la ciencia a nivel mundial, como producto de la humanidad, esta construcción y validación colaborativa es importante. Bien, ¿se acuerdan que una de las características de la ciencia era que era falible? ¿No? Que podía fallar. Entonces, una forma de confiar, de validar, es eso, ¿no? De replicar los proyectos o los formatos o los métodos de investigación. ¿Bien? Entonces, el experimento es como algo, por así decirlo, por excelencia. Bien. Bien. Tengan a mano apuntes, digamos, para tomar apuntes de lo que vamos a observar. Es lo mismo más o menos de lo que hemos venido haciendo con respecto con las revistas científicas, con los artículos científicos, de identificar los elementos Ay, no, esperen, puse compartir sin apretar el sonido. Eso me pasa por querer hablar y hacer otras cosas al mismo tiempo. De identificar los elementos en el proyecto, pero a través de un video. Bien, o sea, en realidad acá mi objetivo es trabajar con otros recursos para que puedan identificar los elementos, pero lo mismo que han estado haciendo con los artículos científicos no escritos. Bien, presten atención, ¿sí? Voy a poner seguido los dos videos y después hablamos. Díganme si se escucha. Porque se me salió. Abriste una ventana de esperanza. Eso no. Eso sí se escucha. Eso se escuchó, bien. A ver, ahí está. La conformidad final, la obediencia total al líder, se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch.
Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. This machine generates electric shocks, and when you press one of the switches all the way down, the learner gets a shock. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Continue, please. Go on. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. The next phrase is fast. Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me out. Bird, car, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast bird. The next one, blunt. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno, ni uno. volts. 450. En los años 60. So a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So, a week ago, I arranged for them to take part in what they now think is a piece of unfilmed academic research at a university and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process. In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts simply because they're following orders. Milgram's parents were Jewish refugees in World War II, and his pioneering work speaks volumes about the nature of responsibility. It's being filmed with covert cameras. Thank you. They're introduced to an actor pretending to be another participant. You didn't come from the same room? No. Yeah, you don't know each other. No. But we don't actually know how punishment affects learning. After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment. And if you could just tell me what your positions are.
Learner. Learner and teacher. Learner. Teacher. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor. This electrode is connected to a generator in a second room where we'll be going with the teacher. Okay. Just make sure that we have a good contact with the skin and so it doesn't cause any blistering or burning. Is that comfortable? That's okay, yeah. Okay, and we just place these straps around your arms just to avoid any excess movement. Those aren't too tight. No, that's okay. No. The teacher will read out some word pairs to you. Blue girl. The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices. If the answer is incorrect, you will receive an electric shock. The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. The domestic electricity supply in the UK is, of course, 240 volts. Your job is to read. Our teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock. And try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting. Okay. Jesus. Oh, shit. Do you know how much that was? Enough. 75. It was actually 45. Just here. Oh my God. Teacher, begin. Shoe horn. Steam. The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to. That's correct. The next word is bicycle. The options: tyre, race, helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore. If you could continue, please, teacher. There is? No, I don't think I'm going to do anymore. Well, the experiment requires you to continue. Yeah, even so, I don't think I'm going to do anymore. Correct. The captain. According to plan, our accomplice provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD. That's wrong, 150 volts. The correct answer is Captain Shoe. Cup. That's wrong. 225 volts. Take it off! I've had enough of this! He's in a lot of pain. Continue, please. But he's not comfortable. We must continue to the end of the experiment. Whether the learner likes it or not, he has to go on until he's learnt the words correctly. Okay. Forest. That's wrong, 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain. Well, the shocks might be painful, they're not harmful. What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful but not harmful, They cause no long-term damage. Okay, so what does that mean? It doesn't leave any scars? It causes no damage. That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very... Anyway. Golden. That's wrong, mate. 300 volts. Ow! That's enough! I refuse to answer anymore! Just let me out! Staple. The options are diet,
jar, balcony, and bowl. Him gonna answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure. Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on. Wild guess. Please continue. 345 volts if you're still with me. I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this. If you don't continue, we'll have to discontinue the experiment. Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this. Incorrect. 405 volts. Sorry, I don't know. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before. And well, I'm quite happy to go on, but I'm just a bit worried about. If you would continue. Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the. But no harm will come to him. But he's not making any noise now. It's essential that we continue with the experiment. Balcony. Incorrect. 450 volts. You promise he's not. It won't. Please continue with the procedure. You say it hurts, but it's because it's like it says they're dangerous in a shot. We'll be all right. Yeah. Please continue. Okay, I think we'll discontinue the experiment there. All of the subjects were told the true nature of the experiment was to see how they would respond to authority, and that it would eventually form part of this show. He is okay. I can tell you, yeah, he's absolutely fine. You actually weren't administering electric shocks to him at all. He is. Wind, bird. In the original Milgram experiment, psychologists were asked to predict how many people would continue to the point that they were administering the highest shock on the board. Their prediction was 1/10%. They were wrong. The results of our experiment were almost identical to the original. Over 50% of participants continued up to 450 volts. The majority of people will administer lethal electric shocks just because a guy in a white coat is telling them to. 450 volts. 450 volts. 450 volts. Bueno, lo veo una y otra vez, o sea, 1000 veces y siempre me produce lo mismo. ¿Qué les pareció? Es un montón. ¿Es un montón qué? ¿El experimento, los resultados, qué parte? El primer video fue real, digamos. El segundo El también. primero de todos, en El la segundo época. es el original. Claro, el segundo Es el- también. o sea, Sí. Sí, pero las descargas no. Esa parte no entendí. En el primero no. Nunca son Nunca reales hubo- las descargas. En ninguno es real, Pame. ¿Ninguno es real? Ah, ok. No. El No, primero no. tampoco, ok. Es someter a la gente a esa presión a ver hasta qué punto llega. Y Bien. pasa que no sé, es como que siento como que me falta más información por qué autoridad tiene el que le está diciendo seguí, seguí, seguí. ¿Cuál crees? ¿Cuál cree que es la autoridad ahí? No sé. Lo dicen incluso. O sea, El médico, el científico que Claro, dice, "Sí, vamos a pero- probar esto, vamos a El hacerlo". guardapolvo blanco. El guardapolvo. Claro, pero, o sea,
sí, pero es como, no sé expresarme, pero juntó gente, vos vení, 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 y te hago o te pago, o sea, ¿cuál era el motivo para decir, bueno, sigo? Ah, de las personas el que hacía el rol de profesor, Claro. simplemente el hecho de que alguien les daba una orden, alguien con mayor autoridad, en ese caso. Ahí va. Ok. Porque, ¿por qué fue la idea inicial? ¿Por qué Milgram, por qué comprenden que Milgram se le ocurrió este problema de investigación? ¿Qué quiso saber? ¿A partir de qué? Claro, ¿qué tan manipulables somos? Si vos ahora me venís y me decís, pa, me aprobaste, apruebo, pero tenés que dar escala eléctrica tal, y bueno, a ver, hasta dónde estoy dispuesta. Claro, pero Juega un Milgram, poco con la Yo moral quiero también de la... Yo sí, creo que él quería evaluar el nivel de obediencia del ser humano. Entonces, total. bajo la presión, Pero ¿esto por igual, qué? ¿Qué observó igual él? por más que no tenga descarga eléctrica, es un horror que la Un gente haya horror. llegado hasta Claro. 450 Más porque es un horror. bien. O Y sea, esto la única era para porque él calentar, era, lo su papá, mataban, los apretaban padres eran igual. sobrevivientes, los padres eran sobrevivientes de la Segunda Guerra, eran judíos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, y yo supongo que él quería saber qué es lo que llevó a los oficiales alemanes a hacer las torturas que hicieron bajo también lo que pasó en nuestro país, o sea, Todo. la ley de obediencia y de vida. Sí. Bueno, a ver, hasta qué punto vos sos capaz de ser atroz, bajo Fíjense la que orden habla de de quién. gentes, de personas normales, ¿no? Nombra, o sea, como la gente común se refiere, ¿no? Digamos, qué tan obedientes podemos ser, no solo. Pero fíjense, ¿vieron que habla como del juicio de la mano derecha de Hitler? O sea, yo creo que, me imagino yo que este señor debe haber dicho en el juicio, yo solo acaté órdenes, ¿no? Digo, yo pensando, ¿no? Como yo solo obedecí, era mi deber obedecer, Claro. ¿no? Entonces calculo que de ahí Milgram se le debe haber ocurrido decir, bueno, hasta qué punto somos capaces de llegar a través de una orden. La verdad que es preocupante, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles dirían que son las variables? Vamos a los elementos técnicos de investigación. ¿Cuáles son las variables del problema de investigación acá? ¿Cuáles identifican? ¿Qué sería ¿Estará como justamente en el sujeto? En hasta dónde llega? ¿Cuáles son las variables? Pame, pensá. ¿Llega a qué? A obedecer, hasta qué cumplir una punto. orden? Bien, la obediencia entonces es una variable. ¿Cuál es la otra? La obediencia o los niveles de obediencia, ¿no? La obediencia, ¿qué más? Frente Tal a vez qué? bajo presión o frente a la autoridad, o a presión La o en la autoridad. autoridad. La presión en ese caso, ¿qué vendría siendo? Esta presión de que continúe. Eso de los gritos también es para meterle ahí, Jimmy, digamos, pero ¿qué vendría siendo dentro de esas dos variables? La obediencia, ¿cuál es el nivel de obediencia que es capaz de llegar la persona frente a la autoridad? ¿Y qué vendría haciendo todo eso? Los gritos, vieron que estaba todo estructurado, era de acuerdo a cuántos voltios el grito, o sea, porque para todos las personas, digamos, era el mismo protocolo de actuación, ¿no? O sea, el protocolo para el instrumento de recolección de datos. ¿Qué vendrían siendo eso? Los gritos, la presión del investigador, que decía Y continúe, ver hasta continúe, dónde llega la persona, o pero sea, que es a nivel técnico sobre esas variables. Esto de no sé, intervenir. los datos serían. Esto de intervenir en las respuestas, ahí en el momento, ¿sí? Durante la recolección de datos, es eso la manipulación, ¿bien? De la variable. En ese caso, justamente de la variable de la autoridad, ¿sí? Estar intercediendo, afectando. Fíjense que no es que hay una observación nada más de la situación como se da, no, se está interviniendo en la muestra. ¿Bien? Afectando, digamos, ¿no? Entonces, todos los gritos, esto de hacerle probar a la persona también cuánto es la descarga, es para que la persona tome un nivel de conciencia de cuánto daño está causando, ¿no? Entonces es experimentación. Repito, la observación solamente se limitaría a observar cómo se da naturalmente, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que podríamos
observar este mismo problema de investigación en un contexto natural, porque esto es un laboratorio. Cuando está todo armado así, es un laboratorio. ¿Cómo sería esto mismo observar el nivel de obediencia frente a una autoridad en un contexto natural, sin experimentación? ¿Cómo se les ocurre? Y no, a lo mejor en algún aula, en alguna sala con algún docente y los alumnos. Totalmente. Ponemos un O docente más mismo en un parque, los padres, los hijos. bien, cualquier Exacto. situación, ¿cierto? Porque siempre hay autoridades referentes, ya sean padres, docentes, lo que sea. Bien, pero en un contexto natural, no, digamos, yo no intervengo, no intercedo, simplemente observo. Eso sería no una experimentación, no hay manipulación de la variable. Pero acá se da en laboratorio, porque siempre, ¿se acuerdan? Dentro del diseño experimental, una de las características es que el investigador tiene que, además, tener de control sobre las variables de estudio, también sobre control de las variables externas, que no me vayan a ensuciar o perjudicar mi muestra. Se le llama ensuciar o contaminar mi muestra. Entonces, ¿cómo se hace eso? En laboratorio, cuando está todo finamente controlado. ¿Vieron el protocolo de los gritos, bueno, de las preguntas, respuestas, de los roles? Pregunta, ¿dónde están los investigadores ahí? ¿Dónde los vieron ustedes los investigadores? O sea, ¿dónde están en el momento de trabajo, el trabajo de campo que se les llama, que es de recolección de datos? ¿Dónde estaban los Estaban investigadores? observando por las cámaras, o sea, no estaban Bien, presentes, lo estaban bien, observando desde afuera, externo. bien. Están observando externo. ¿El que hacía de científico qué era? ¿Era un investigador? Un actor, si no me Bien. equivoco. Eran dos actores, era una recreación de una situación social, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando pensamos en laboratorio, pensamos en laboratorios químicos, ¿no? Obviamente, esto es un laboratorio social desde el campo de la psicología, pero fíjense que están aplicando, porque a las personas que son parte, que es lo que vamos a hablar hoy de la muestra, que vienen siendo dentro de los elementos técnicos del planteo problemático, la unidad de análisis, a través de quiénes vamos a observar ese fenómeno o ese objeto de estudio. Entonces, fíjense que estas personas se les hace una recreación ficticia, ¿cierto? Al principio, ¿qué les dicen de qué se trata la investigación? Les dicen que tienen que porque tiene que ser voluntaria la participación en investigación, pero les dicen Un otra cosa, ¿no? estudio sobre la memoria le habían dicho a ellos. Bien, fíjense Sí, que, sí, el castigo sobre el error también, porque si se bien, equivocaban, fíjense, no les hace acordar a replica otros métodos de investigación. ¿Qué? A mí lo que primero me hace acordar es el tema de las descargas, me hizo pensar en los animales, no sé, en el Bien, campo, en los tejidos, en los boyeros, que a través del dolor, se como, educa. claro, Bien, ¿no se acuerdan de pedagogía? Esto es de los inicios de la psicología, en la ciencia y en la psicología, como Watson, Pavlov, investigaban con los animales para conducir la conducta hacia algún lado que nosotros queremos. Premio, castigo, ¿se acuerdan? Estímulo, respuesta, reforzamiento de la conducta. Esto a través del castigo, ya sea electrocutando o electrificando, ¿no? Entonces, que después Skinner fue el que toma este modelo y dice, esto lo vamos a aplicar en la escuela, qué genial, ¿no? Aplicar en la escuela con los niños, o sea, lo mejor que podía pasar. Bien, entonces, fíjense cómo toman un modelo ya tradicional y les hacen el ficticio, pero al final de la investigación les dicen, porque hay una cuestión legal y moral que tienen que decirles realmente de qué participaron, ¿no? Y tienen que tener el aval de ellos. Bien, muy bien. ¿De qué enfoque metodológico identifican este experimento? ¿Quali o quanti o mixto? Piensen en los resultados, cómo los presentan. ¿Qué ay, qué enfoque? difícil. Hay datos que dieron y hay datos Porque que no. habló de un porcentaje del 50% de Más del los... 50, sí. Bien. ¿Qué enfoque? me atrevería a Me decir sale decir mixto, mixto a mí. a ¿Por mí qué mixto? A también. ver, ¿dónde está el quali y dónde está el quanti? ¿Qué instrumentos? A ver, cuéntenme. El Quanti, como dijo Pame, porque decía cuántos individuos llegaron al 450, si alguno se Ok. detuvo. Y en el Quali, porque cuando ellos hacen la observación de que nadie fue a ver a quien estaban supuestamente maltratando, ninguno fue a verificar a la sala de al lado, o sea, me parece que ya era algo más con otras variables más personales que no tantas estadísticas. Por Bueno, eso me pero, atrevo a decir que es mixto, tal vez. bueno, pero pará, esa pregunta, ¿es parte de la investigación? ¿O en qué contexto fue esa pregunta? ¿Es resultado de la investigación? ¿Se preguntaron eso en la investigación? Eso es del primer video.
No, no, me parece que no salió de la investigación, sino que salió después de los resultados, como que observaron algo más. Es como que El- la hipótesis que ellos se plantearon en la primera investigación, que, o sea, le pidieron a los psicólogos que planteen una hipótesis y resulta que no fue así, fue Ujú. distinta a lo que ellos plantearon. Claro, siento que hay un número, pero a la vez también después hay las reacciones personales que tuvo ¿Y eso lo cada analizaron? individuo, lo que sintió. ¿Los investigadores analizaron eso? No, capaz que lo vimos nosotros de afuera. Claro, porque, a ver, igual la filmación esa está hecha a propósito, vieron que dice después para televisarlo, o sea, para pasarlo por la televisión, para demostrar, justamente, porque era investigación, esto es lo que les decía, ¿no? De que hemos hablado siempre, que la ciencia tiene que ser comunicable, no solo de la comunidad científica, sino también a la sociedad, tiene que ser un aporte para la sociedad. Entonces, hacernos ver como sociedad qué tan obedientes o sumisos somos, es importante, ¿no? Porque hasta qué punto es obedecer, o sea, tal Esto punto. de ir experimentando y demás, hay veces que a mí me suelen salir Sí, videos de personas que se hacen pasar por personas no videntes sí, tratando de también. bajar una escalera. Y de lejos lo están filmando y tenés la gente que pasa a ver quién es el que se involucra, quién realmente ayuda, o sea, esos así. Y después también hay otros de, no sé, de una persona de color que va a agarrar la mano y la reacción que tiene la otra persona también. Algunos lo dejan, otros se van, otros se enojan, me hizo acordar también a eso. Y hay un montón, hay un montón. La verdad que hay un montón dentro de lo que es el mundo de la experimentación, un montón de trabajos. Por ejemplo, recuerdo uno de un hombre que quería demostrar cómo la comida de McDonald's era perjudicial para la salud. Entonces se hace estudios, vieron de sangre y después hace no me acuerdo cuántos días, no me acuerdo el protocolo, pero está, supónganse, un mes, 2 meses, comiendo todos los días, día y noche en McDonald's. Entonces después se vuelve a hacer análisis y le habían dado horrorosamente, digo, experimentaba al mismo con su propia salud, ¿no? Pero... Bueno, volviendo a esta investigación, esa pregunta, la que decía Majo, es el mismo periodista, no sé quién, el relator, dice, le pregunté a Milgram si alguien después de abandonar había, pero no es parte de la investigación, sino cuando uno presenta los resultados, las personas, como ayer, viste, Luciel, las personas preguntan sobre eso, ¿no? Pero no es parte de la investigación. Entonces, por eso les pregunto, ¿dónde está lo quali en esta investigación? Dentro del método. O cómo estaría lo quali, se Para imaginan. mí la observación que hacen del que está participando. Bien, pero los resultados, ¿presentaron algo de eso? No, Ponete, de cómo se sintieron, cómo se observó que se no, sintieron. sí, Ponele. no. No, Es podría que por ser. ahí lo que pasaba era que lo que hacían era filmar justo el gesto. Entonces le estaba dando y escuchaba el grito y veías que del otro lado, si bien capaz que por ahí o no. Claro, pero en los resultados, ¿no? Podrían hablar, bueno, que tanto llegó, pero si bien, supónganse, ya al llegar, voy a tirar cualquier cosa, al llegar, me voy a inventar resultados, al llegar al tanto por voltios, ¿no? De descarga eléctrica, las personas ya empezaban a presentar incomodidad, sudoración, no sé, ¿no? Como desconformidad, no sé, algo. Nunca dicen nada en los resultados. Bien. Obviamente se podemos valorar otras cosas, pero vamos concreto a los resultados, la presentación de resultados, y es puramente cuantitativo. Les importa llegar, ver solamente a qué nivel de obediencia podemos llegar. Solamente eso, ¿sí? Que ya habla bastante, ¿cierto? Porque los últimos, no sé a partir de qué porcentaje ya es mortal. O sea, sabemos, o sea, ¿no? Entonces, decir, bueno, sos capaz de matar a alguien directamente, literal. Bien, entonces hay ese experimento así como tal, como está presentado, puramente es cuantitativo. Solamente está midiendo un nivel de alcance, que igual habla un montón, ¿o no? Ya me está diciendo, es un dato importante, saber que alguien puede llegar a matar a otra persona solamente por obedecer, en pro de la ciencia, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos que observan ahí? ¿Se acuerdan? Observación directa, podemos decir a través de la observación directa o indirecta. ¿Cuáles son los instrumentos?
Voy a aclarar algo de lo que dije recién. Una cosa es lo que, ¿se acuerdan? Esta realidad y la interpretación de la realidad que podemos tener. Fíjense cómo, en esto de decir, de valorar qué enfoque metodológico es, si yo me remito exactamente a los datos o solamente a los datos concretos, como por ejemplo en esto de los resultados, es como que me puedo acercar más a esa realidad. Porque lo otro, hay una subjetividad en esto que ustedes dicen, bueno, las caras, como enfocaban en las caras, hay una subjetividad, ¿no? Yo comprendo que porque estoy viendo ese sufrimiento de la persona que están presionando, pobre, entiendo como que tal vez están estudiando eso. Bien, entonces, la ciencia se posiciona sobre los datos, lo objetivo, no mi subjetividad en la interpretación. ¿Se entiende? Fíjense lo difícil que es desprendernos de nuestra subjetividad. Bien. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos de recolección de datos? Piensen en esto, lo concreto. ¿Y cuántas personas eran los que llegaban a cuántos voltios? Bien, ¿no? Esa era la forma de medir, pero ¿cuál es el instrumento utilizado para saber, Lucila, esto? ¿Cuántas personas llegan a esos voltios? O al máximo de voltios. ¿Qué instrumento? Más del 50. No, eso Más es del el 50. resultado, no es el instrumento, ese es No. el resultado, Ok. como dato. El instrumento creo que es observación directa. A ver, ¿cuál? Porque ¿Cuál es? ¿A través de qué? ¿Dónde está de la la observación directa? de cuando le dice tal vez cuántas veces van bajando los voltios, o sea, van observando cuántas veces y cuántos llegan. O sea, no, ellos no interfieren nunca ni lo ven directo, me parece a mí. Hay O sea, observación creo directa a partir de esto que decíamos de las cámaras, ok, pero a través de una observación directa, ¿cuál es el instrumento? Indirecta. ¿Cuál es el instrumento? O sea, me sale decir, o sea, debe ser todo eso, debe ser una apuesta, un lugar X. Calculo que debe haber un lugar que no se ve, que lo están grabando. Esa es la O sea, observación sería, directa. claro, o sea, Pero sería la persona que está detrás. está bien, esa es la directa. ¿Y la indirecta, cuál es el instrumento? ¿Qué instrumentos conocemos? A ver, de recolección de datos. ¿Qué instrumentos hemos visto? Indirectos, de observación indirecta. De observación directa hay planillas, bitácoras, pero indirecto, ¿qué hemos visto? Yo como me sale como los registros, como lo que dice la gente, los testimonios de las personas, ¿no? Eso no Los es una testimonios indirecta. no es un instrumento. Los testimonios es lo que yo puedo recolectar Ok. como dato. Pero ¿qué utilizo para recolectar, por ejemplo, testimonios? ¿No se acuerdan? una encuesta. Bien, una encuesta Una es un encuesta. instrumento de recolección de datos. ¿Cómo se lee? Que para mí era por encuesta. Bueno, encuesta. ¿Qué más? En educación física hemos hablado de otros instrumentos, ¿o no? Sí, los test. Sí, lo que eran los test. Bien, los test. Bueno, bien. Acá, en este experimento, ¿cuál detectan que es el instrumento utilizado para la observación indirecta? Para medir ese nivel alcanzado de obediencia. Vendría a ser como un test de de los máxima voltios. tolerancia. Espera. ¿Cómo se lee? Que vendría a ser como un test de máxima tolerancia ¿Pero cuál es? a ¿Cuál los es? voltios. En realidad, tolerancia a los voltios no, porque eso es de la persona electrificada. Claro. Pero bueno, ¿cuál es el instrumento, chicas? No, y Ramiro. Chicas y Ramiro. ¿Cuál es el instrumento? El aparato. Deberían tener,
deberían tener una planilla con los números de los voltios, de las cantidades, y ir anotando qué fue lo que más... Chicas, el aparato, o sea, El ¿hasta dónde aparato. llega? El aparato, o sea, la persona que va bajando hasta que va, la misma persona va bajando. Entonces, el instrumento de recolección de datos en forma indirecta, a través de una observación indirecta, es esa caja donde dice peligro, ¿no? Es ese aparato, ese es el instrumento de recolección de datos. Hasta el nivel que llega es el nivel que marca. Sujeto uno llegó hasta tantos 450 voltios, ¿bien? Observación indirecta. Observación directa, esto que decíamos de detrás de las cámaras, que irán tomando registro de acuerdo a sus objetivos de investigación. ¿Bien? Fíjense que con esto, ¿a qué voy? Que los instrumentos de recolección de datos pueden ser infinitos. Puedo yo, digamos, crear un instrumento, bien, como tal. O sea, no siempre, lo que pasa es que obviamente encuesta, entrevista es lo más utilizado, pero, no sé, lo que se me ocurra. ¿Bien? Puedo hacer dulce mientras fundamente, justifique y todo, pero en este caso es la caja. ¿Qué estaban pensando como en algo más abstracto, no? Bien. Sí, tipo una planilla, algo de anotación, algo... Bien, pero eso está, las planillas están, por ejemplo, en un test. Si yo les tomo el Cooper, hay una planilla, primero, el instrumento, el Cooper, es todo el fundamento del protocolo, cómo se hace, ¿cierto? Y después la tabla, digamos, de comparación, de contraste de los resultados. Pero después yo tengo una planilla donde voy poniendo los datos. La planilla siempre está, ya sea observación directa, indirecta, la planilla siempre está. ¿Bien? Pero el instrumento es lo que yo aplico, es el método, digamos, como que habla todo un protocolo de procedimientos. Fíjense cómo esto era preguntas, estaban armadas las respuestas ya que eran erróneas, ya estaban marcadas, ante qué voltio, qué botón, de qué grito, tan intenso el grito, tan fuerte el grito tenía que ser. Estaba todo un protocolo armado, es muy de la experimentación. Bien, porque a todas las personas se les tiene que aplicar el mismo sistema, el mismo método, para que sea comparable, digamos, para poder medir. Si no, entramos en subjetividad o en espacios grises donde la ciencia no puede, digamos, no empieza a ser confiable, ¿bien? O pierde confiabilidad y validez. Bien, entonces siempre el método exige replicabilidad, sistematicidad, sea el sujeto que sea. Bien, bueno, les costó más identificar los elementos así en un video que bueno, obviamente es a propósito, ¿no? Para buscar otras vías em, que además no están todos los ingredientes, o sea, están, pero no están dichos. Entonces, ustedes tienen que como poder identificarlos, ¿sí? Para Eh, hacer una comparación con el sí. video que está en una de las clases, la de los nenes, esto, de los No, pero- sanguchitos que destapan. no, Sería no lo he eso, visto. Creo que no lo he visto. ¿De qué trata, Pame? de lo que recién nos preguntaste cuál sería el instrumento en ese video, ese sería eso, como para ir distinguiendo, de que le Contame. ponen a los nenes Sí, platitos tapados y sí. a uno le Y les toca hacen dos, a uno preguntas. ninguno. ¿Y les hacen preguntas? No, los miran, Sí. ponen a dos nenes, uno va a tener dos sanguchitos, el otro no va a tener nada, entonces destapan y a ver la reacción que tiene cada uno, a ver si comparte con vida, uno se le ríe, el otro dice vos no tenés y le comparte. Entonces, en ese caso sería ese El instrumento el de recolección instrumento. de datos, ese es un Sí, experimento también, ¿sí? sí. Eh, sí, hay que ver todo el protocolo, pero sí, o sea, es el método de decir de qué se le da a cada uno, o sea, todo eso es parte de los instrumentos del protocolo del instrumento de recolección de datos. Por ahí desconozco ese puntualmente, pero debe tener digamos, debe ser un instrumento validado. Por ejemplo, todo lo que hacía Piaget de experimentación con sus hijos, que se sigue replicando al día de hoy, ¿no? Esto, no sé si se acuerdan del vaso medio vacío, preguntar a los niños, ¿no? ¿Dónde hay más líquido? Bueno, todo eso son los instrumentos, o sea, de recolección de datos. O sea, ese método, esto de llenar el vaso adelante de los ojos de él, todo eso es un instrumento de recolección de datos. Bien, justo me hiciste acordar con esto de pregunta, porque me han hablado en otras comisiones como que no les impacta mucho, parece, el experimento les parece muy cruel para las personas que hacen el rol del profesor. Entonces les parece que no es ético.
no es ética la investigación, ¿no? Les pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué A piensan? mí me parece un horror que lleguen hasta ese ¿A vos te punto parece un de... horror el resultado? Claro. Pero no el Claro, igual, experimento o en sea, sí. entiendo que también esto ya tiene su tiempo, que no es algo tan actual, entonces hoy se ve a lo mejor con otra mirada, esto decís. Pero por eso al principio te decía, ¿qué tanto es la autoridad que tiene el otro que te hace llegar hasta ese punto? Sí, Y Pame, sí, te juro obviamente que tiene que ver mucho el tema de la moral, pero es analizar muy puntual a cada no, pero persona la y, moral y- desde la parte de investigación del proyecto, no de la moral de las personas, de los sujetos observados, sino de la investigación, como que no les parece muy ética en la investigación en sí. Esto pero se la entera, investigación se salió con la suya al 100%, siento. claro, no, pero a los chicos me han planteado como que no les parece ético este tipo de experimento. Y no, o sea, es muy cruel. Es que nadie sale lastimado igual, o sea, no es algo que Claro, diga, ay, no, sí, le puso los voltios y no sale Exacto. nadie lastimado, me parece Es que que les no. parece cruel someter, me parece, a estas personas a la presión. Pero bueno, Cuando vas a Pero trabajar igual, también tenés una presión. claro, es que son chicos más chicos, entonces puede ser eso. igual, profe, para conocernos como Sí, sociedad y como sí, humanos, sí, necesitamos hacer este tipo de experimentos. Obviamente sin lastimar a nadie, por supuesto, como obvio. dice Lu, pero es necesario, o sea. Ética Sí, son los que cuando le pusieron los grilletes no dijeron nada, los miraron como, mirá, claro, vamos a atar a la silla, y los miraban, muy bien. Eso es falta de ética, me parece. total, total. Sí, sí, se hace obviamente todo a propósito, ¿no? Para ver si se despierta algo de humanidad en esa persona, cuando nada, ¿no? Bien, y esto, bueno, ¿por qué lo traigo? Porque me parece que es importante y tal vez habla de una cuestión de generación o generacional, ¿no? Esto de decir, bueno, pero hago alusión a esto también con Piaget, se lo acusó en su momento de ser una inmoral y un irresponsable total, porque se acuerdan que era ilegal incluso investigar con personas, ¿no? Y Piaget no solo investigó con personas, sino con niños y encima con sus hijos. Era un inmoral terrible, siendo que, como dice Lucila, no le hacía daño a sus hijos, nada, todo lo contrario, pero digo, como por momentos, ¿no? Que esto de la moral, lo ético, también va acompañado por la evolución de la sociedad, ¿no? Con respecto a qué es lo que se concibe, digamos, cuáles son las reglas sociales actuales, ¿no? Que siempre van mutando. Y si Piaget no hubiera sido más osado y hubiera hecho esas investigaciones con sus hijos, no habría habido un avance tan grande, sobre todo en la psicología educativa, como tenemos hoy en día, ¿cierto? Para poder demostrar realmente cómo aprenden las personas y no como animales a través del premio del castigo, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué es ética Igual, y qué es profe, moral? Sí, con el respecto a la obediencia, esto es una opinión personal mía sí, subjetiva, creo que ha cambiado los personajes a quien obedecemos. Tal vez no es el médico, no es el científico ni la policía, pero sí puede ser hoy a los influencers, a la gente total, que son los vendedores de consumo. O sea, creo que se totalmente. ha cambiado el personaje nada más y seguimos en la misma. Es más, creo que más grave, para mí ver. Yo creo que estamos en una problemática muy grande frente a las nuevas generaciones. Creo que hay con las redes sociales me parece que las juventudes, digamos, cada vez están más complicadas porque están supeditadas a esto que tampoco tenemos reglas vieron que no hay nada reglamentado, no podemos protegerlos, ¿no? Entonces me parece que lamentablemente los adolescentes están pasando una realidad muy difícil. A mí me preocupa, pero la verdad es que tampoco sé qué mucho puedo llegar a hacer como para... Creo que ustedes tienen, ¿no? En manos, creo que los docentes en cierta forma y está por ahí nomás, bastante limitado, pero bueno, porque es un mundo que desconocemos, ¿no? Profe, Sí, buenas, ahora sí estoy con, hola, perdón, pero vine tarde del trabajo y nada. tranquila. Estaba leyendo en cuanto a eso, en cuanto a estos datos, que hoy Sí, las redes, que es lo que más nos perjudica, por decirlo de alguna manera, pues no sabes qué es real y qué no, que en Japón lanzaron una ley donde todo TikToker que suba información, sea medicinal, sea sí. científica, lo que fuera, tiene que tener una titularización. Todo Ay, aquel qué que suba una... bien. La verdad que me pareció súper interesante porque a mí misma me pasa que a veces veo, no sé, TikTok y digo, ¿será real? ¿No será real? ¿Y Total. en qué confío? Y la realidad es que me pareció muy, muy bueno. No, y eso que vos ponele, o sea, nosotros somos grandes, digamos, pensar en los chicos que no tienen herramientas, digamos, para poder discernir, ¿no? ¿No? O sea, la vulnerabilidad en que
La verdad que, mira, qué bueno, pero de acá, que llegue acá, o sea, yo creo que años luz. O sea, no hay nada reglamentado, ¿vieron? En las redes. Pero bueno, en fin. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar, les voy a compartir pantalla y vamos a ir a la clase de universo, población y muestra, que en realidad tiene relación con cuál de los elementos que vimos recién en este trabajo de investigación. ¿O con quiénes? Profe, yo me voy a retirar, después entro Dale, igual va. a ver a... Dale. Gracias. ¿Cuál de los elementos que vimos o cuál de las personas que vimos recién tiene que ver? Bueno, no sé si leyeron algo de la clase de universo, población y muestra. Este concepto es más fácil, pero voy a ir a la clase respectiva. Tiene que ver con la unidad de análisis. Bien, clase 10. Voy a ir a los objetivos. Voy a prender la luz porque me empiezo a quedar oscuras. Bueno, conocer las nociones, bien, esto para que anoten, les voy a dar unos minutitos para que vayan a ver la clase y por lo menos decir, comprender que estos conceptos, universo, población y muestra. Bueno, definir y discriminar se refiere a saber diferenciar, si bien están relacionados, no son sinónimos estos conceptos, pero bueno. Después, distinguir entre los diferentes tipos de muestra, esto es, sí, es el segundo ítem que les voy a dar, que es muestreo, ¿sí? Muestreo. Conocer y aplicar procedimiento para esto. Vamos a ver si lo hacemos con estadística, pero les voy a hablar, porque son dos temas muy... Pero igual hay calculadoras, digamos, virtuales, en estadística la vamos a ver, para sacar este dato. Evaluar la pertinencia de cada tipo de muestra, los diversos tipos de estudio. Bueno, comprender la importancia de la representatividad, algo vamos a hablar, pero bueno, en sí, los conceptos que vamos a trabajar es esta diferenciación. Entonces, universo, población y muestra. Por otro lado, ¿qué es el muestreo? Bien. Y por último, lo tienen al final de la clase, que son los principales, digamos, problemas frente a la selección de la muestra. Bien. Principales problemas de la selección de la muestra están al final de la clase. Simplemente esos conceptos, ¿sí? ¿Anotaron? Chicas y Ramiro, 10 minutitos, nada más. A ver qué entienden por esos conceptos. No son tan difíciles, creo que todos los conceptos que hemos visto es lo más fácil, pero es importante también verlos. Abro La cuatro. última era los principales problemas. Problema, está al final de la clase, en la selección de la Ok. muestra. En la selección de la muestra. Problemas o obstáculos, no me acuerdo cómo dice, en la selección de la muestra. Está al final con el título, lo otro sí lo van a tener que buscar más. Pero bueno, esos conceptos. Ahí tienen para elegir la sala. 10 minutos, volvemos y hablamos de esos conceptos, ¿sí? Que comprenden de ahí. Me avisan si necesitan ayuda.
Ups. Bueno, muy bien. Uy, me acabo de dar cuenta que tengo mensajes. Ok, bien. Bueno, vamos a los conceptos. ¿Qué dirían que es universo, población y muestra? O si pueden ejemplificar o qué comprendieron que es. Digo lo que pusimos en cuanto a la población, profe. A ver. La población lo determinamos como que es el grupo completo de elementos, sean las cosas o las personas, que comparten una característica y que van a ser el objeto de estudio. Hay que especificar los atributos que tienen en común y normalmente no se estudia a toda la población, sino una muestra de ella, que después, bueno, eso lo diferenciamos aparte. La población es el universo total de la investigación y es el conjunto de todos los ejemplares de la unidad de análisis que, bueno, se definió. Bien. Entonces la unidad de análisis, no el objeto de estudio. Es la unidad de análisis a través de la cual se va a observar el objeto de estudio. ¿Bien? Okay. O a medir. En realidad lo que se mide es el objeto de estudio a través de la unidad de análisis. Bien. La unidad de análisis, obviamente, dentro de la investigación social, por lo general son personas, pero no siempre son personas. Pueden ser documentos, ¿no? Pueden ser un montón de otras cosas. Digo para que no lo Sí, asocien con las personas, nada más. sí, algunas definiciones decían elementos, no decía Ujú. personas o individuos, sino como que Bien, también se puede aplicar a otros. bien. Es más, ¿vieron cuando ustedes han encontrado investigaciones que es recopilación, digamos, de otras investigaciones? Entonces ahí la unidad de análisis son otras investigaciones, no son personas. Son otros trabajos hechos por otros equipos de investigación. Bien. Bueno, entonces, ¿qué ejemplo se les ocurre para identificar esto? Universo, población y muestra, bajo estas definiciones. Por ejemplo, se me ocurre si hacemos alguna investigación con los estudiantes de profesorado de educación física, podríamos investigar a cuántos alumnos les gusta la materia vida en la naturaleza, les gusta ir Bien. de campamento. ¿Ahí cuál El sería? universo, Sí, dale. entendí yo, es que serían todos los profesores, digamos, todos los estudiantes del profesorado de toda Bien. Argentina, por lo Ok, que entendí yo. dale. Pues lo que entendí por población sería enfocarse en algún instituto, o sea, por ejemplo, puede ser IUR, y el Sí. muestreo sería una parte de Bien. los estudiantes. Por ejemplo, Bien. el 20% o 50 estudiantes de cada 100, por lo que Bien. yo entendí, creo que lo entendí mal. No, no, está muy bien. Está muy bien. A ver, ¿quién determina el universo, la población, la muestra? El investigador. Bien. Entonces, como viste, como que no hay, digamos, vos podés tomar, Rocío, como universo los estudiantes de todo el profesorado, de los profesorados de educación física de la Argentina o del mundo o de, no sé, de una región o lo que sea. Bien, y después de ahí ir como acotando, ¿no? La muestra para hacerlo algo real, porque imagínense tomar una muestra de todos los estudiantes, los profesorados en la Argentina. Es como tan amplia, digamos, por eso es un universo, es tan amplio que es imposible llegar a medirlo, ¿no? Entonces, por lo menos que sea representativo, que ahí vamos a hablar de eso, de representación. Entonces, la limitación la pone el investigador, pero este concepto de universo no lo van a ver reflejado en los proyectos de investigación, pero sí es importante que lo puedan, que sepan de su existencia, ¿no? Que se parte desde ahí, pero por lo general no se explicita porque se trabaja con esto, con la población y la muestra. Bien, pregunta. Este concepto de universo, población y muestra, ¿se circunscribe solamente, digamos, a em, como por ejemplo este ejemplo que dio Rocío, ¿no? De la Argentina, después del o sea, a algo, digamos, contextual, regional, por así decirlo, o pueden ser otros criterios los que se utilicen para delimitar el universo, la población y la muestra? Dígame si se entiende la pregunta. ¿Solamente aplica a un criterio de regionalidad, por así decirlo, o sea, de contexto, o puedo utilizar otros criterios para determinar el universo, la población y la muestra? ¿Qué dicen?
Por lo que entendí, creo que se puede usar otros criterios. O sea, Bien, ¿como cada cuáles? investigación va a tener los suyos. Bien, Cada investigación va a tener sus propios criterios. Eso es perfecto. lo que entendí yo. ¿Como cuáles? Muy bien. ¿Como cuáles? ¿Qué otros criterios se les ocurre que podría haber para esta selección, esta determinación o identificación del universo, la población y la muestra? ¿Qué criterio podría utilizar? Tal vez retomando el ejemplo de Ro, podría ser el lugar donde viven, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que en las provincias, o sea, eso sería Bien, como lo ambiental, bien. eh, ¿Qué podría otros ser tal vez criterios? Sí. ¿Cuál más? ¿Qué otro criterio? los rangos de edad, Bien. o si Edad, son nenes, nenas, femenino, género. masculino. claro. Bien. Esto para que no piensen que, digamos, el universo, población y muestra, que por lo general lo van a encontrar más por región o no, o la identificación, digamos, espacial. No, también cualquier criterio es aplicable, ¿sí? Para determinar. Es esto, este grupo, esta identificación del grupo desde lo macro a lo micro, a lo específico. Bien, muy bien. Entonces mi población, digo, bueno. Quiero investigar el desarrollo psicomotriz en el profesorado de educación física, ¿ok? En el IURB, supónganse. Y puede ser mi universo, el IURB, o sea, eh, todos los estudiantes del profesorado de educación física, ¿bien? Del IURB, puede ser mi universo. Mi población, digo, bueno, voy a tomar como población la UDA de San Agustín. Bien, que no tengo idea de cuántos estudiantes habrán de la UDA de San Agustín, pero esa va a ser, la totalidad de los estudiantes va a ser mi población. ¿Cuánto tiene que ser la muestra para que sea representativa, ¿no? Significativa? Bueno, vieron que en la clase hay un montón, como de métodos, todo depende del problema de investigación. Y así hay como un montón de instrumentos virtuales para sacar ese cálculo y enseña, hay un montón de formas distintas. Pero a modo general, para que tengan de referencia, se habla, la mayoría de los autores hablan de alcanzar una base del 30% de la población. Bien, tiene que ser mi muestra. ¿Para qué? Para que sea representativa. ¿Qué significa? Que represente a la población que estoy tomando. Bien, sea significativa, que realmente signifique, digamos, que los resultados sean válidos para el resto de la población. Por ejemplo, si yo acá digo, bueno, quiero investigar eso, ¿no? El desarrollo psicomotor supóngase, de esta comisión. Y supónganse, no llegan, creo que son menos, pero supónganse que en la comisión son 10. Si yo tomo y digo, Lucila, bueno, la mido a ella, ¿no? La evalúo a ella. ¿Qué dicen? Lucila, los resultados que yo tomo con Lucila, ¿serán representativos del todo el grupo? No, es muy No, ajustada. Bien, no va a representar, tiene que ser una muestra mayor para que represente al resto del grupo. No sé, Lucila, viste que ayer en la mañana cuando la primera presentación de Carolina del Cerro, viste cuando hace la presentación, viste que Luciano le pregunta, no sé si vos Cele, también estabas, le pregunta por qué el 25% no era, ¿no? sí. Bien. Ella Yo también, fundamentó. hasta donde creí, pensé que tenía que superar aunque sea el 40%. Y Ujú. también cuando dijo el 25%, Te sonó a me poco. quedé re poco, me sonó. Porque si lo pienso en nosotros, en 10, dije, o sea, con que le preguntes a 2,5, me pareció Y, muy poco. Y viste las fundamental, o sea, esto siempre hablando, cuando hablamos de porcentajes y representatividad, en estudios con enfoques cuantitativos, en el cual ya van a ver que es totalmente distinto, ¿bien? No, ya no se habla de representatividad porque no importa eso, importa la calidad, no la cantidad. Acá sí es importante la cantidad, ¿bien? Entonces, ¿viste qué fundamentación dio ella, la investigadora? ¿Vieron qué dijo? ¿Se acuerdan? No Oh, me acuerdo no me acuerdo pero dio exacto. argumentos científicos. Sí, dio sus datos precisos, no me acuerdo exacto, pero dio sus...
sus Dio una argumentos, pero hipótesis, un supuesto. No, ella dijo que era supuestamente lo que ellos pensaban. Exacto. Por eso. Bien. Pero no fue algo medido que dijo, no. Y Es más, después también había unos chicos que vinieron, creo que a la tarde igual fue, que medían la calidad del sueño. no, que fue la hicieron mañana, los chicos de estudiantes de psicología. que midieron la calidad del sueño y eran, no sé, eran como muy poca el rango etario que eligieron también y eran muy pocas las personas que eligieron. Entonces ahí también es como ahora que lo pienso, Bien. no sé si, Bien. por supuesto. Eso pierde confiabilidad de la muestra. Es más, Luciano después a la investigadora le dijo, ¿no? O sea que queda en la suposición, es un supuesto, queda en la subjetividad, creo que le dijo. Bien, es esto. ¿Qué busca el método científico? Acercarnos a esa objetividad para acercarnos digamos, en forma más real a esa verdad, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay diferentes criterios, pero esto por eso que dice en términos generales que tiene que el piso debe ser un 30% para que sea confiable y representativa y significativa. Ahora, les cuento lo que me han dicho en otra comisión. Les parece que el 30% es muy poco, muy pobre. Entonces, la verdad es que la ciencia ha demostrado, fíjense, con las votaciones, ¿no? Cómo empiezan a dar los resultados, los boca de urna, antes de estar analizados todos los votos. ¿Por qué? Porque está comprobado que pasando un cierto porcentaje, que ni siquiera debe ser el 50%, ya antes, digamos, después pueden variar las diferencias de los resultados, supónganse los votos, pero fíjense que no hay grandes cambios, no son cambios significativos como para que me cambie el que va, el candidato que va en primera línea, ¿no? O sea, son muy pocas las diferencias después en los datos. Entonces, realmente, por eso es que se empieza a alargar, digamos, a comunicar los resultados ya cuando hay un... Uy, estoy rodeada de mosquitos. Bueno, cuando ya llega a un cierto porcentaje, ¿no? Entonces está demostrado realmente que no hace falta analizar el 100% de los resultados como para acercarnos a esa representatividad o a esa verdad. Pero bueno, esos son los lineamientos generales. Entonces, yo necesito alcanzar ese 30%. Bien, ahora, tenemos muestreo, ¿se acuerdan? Muestreo, ¿qué es el muestreo? ¿A qué alude? ¿De qué habla el muestreo? Yo por lo que interpreté es como el muestreo es el moto, ay Dios, el método, ¿Que se selecciona para el estudio? Bien. No, el muestreo yo lo que determiné fue como que es el método para elegir un grupo pequeño, o sea, la muestra, Bien. de un grupo grande de la población. Bien. A ver, el muestreo me habla del método, del proceso que yo selecciono para seleccionar la muestra. Selecciono, valga la redundancia, para elegir la muestra, ¿bien? Para determinar cuál va a ser mi muestra. Entonces, yo digo, bueno, tengo, y los voy a nombrar todos, o sea, los más básicos, ahí después vamos a la clase y vemos algunos, pero hay muchísimos, o sea, pero los más básicos son, por ejemplo, probabilístico, no probabilístico, que tiene que ver con lo cuantitativo, aleatorio o no aleatorio, no intencional e intencional. Que todos se relacionen del mismo campo, por eso se los pongo así. Probabilístico, que todo el grupo de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra. Eh, lo mismo que aleatorio, al azar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, y no intencional. Por ejemplo, si yo digo acá, digo, bueno, voy a evaluar, chicas, tengo una encuesta para que me contesten. Me la contestan, obviamente, si quieren, porque siempre esto es una cuestión de participación voluntaria. Pero bueno, tengo una encuesta que es, voy a medir a todo el curso, pero es justamente las que están presentes hoy. No, no las estoy seleccionando a dedo, es justo las que hoy vinieron a clase y están presentes. Entonces es una forma aleatoria, ¿sí? Al azar y probabilístico, porque, digamos, quien esté presente hoy no pasa por cuestiones justamente de probabilidad, digamos, quién está hoy o no en la clase, ¿no? Como que todos tienen la misma posibilidad de participar o no, en cierta forma. Eh, bien, y es no intencional, si no hay una intencionalidad concreta de quién, que sea seleccionada para la muestra. El campo contrario, ¿sí? Que es intencional, no probabilístico, no aleatorio, es justamente, empiezo a hablar de criterios.
¿De criterios de qué? Criterios de selección, criterios de inclusión o exclusión de la muestra. Por ejemplo, yo digo, bueno, chicas, voy a medir acá, voy a medir bajo un criterio, estoy midiendo el rendimiento académico y si hay alguna relación con el rendimiento deportivo, supónganse. Bueno, un criterio de inclusión va a ser quienes practiquen deporte, supónganse, ¿bien? Entonces, bueno, de acá las que están, quienes practiquen deporte, bien, criterio de inclusión de mi muestra. Después puedo poner un criterio de edad, supónganse de tanto a tanta edad, criterio, bien, y así voy seleccionando mi muestra en forma intencional. Bueno, Majo, vos cumplís con esto, me podés completar esto, bueno, o puedo medirte bien. Y así, bien, todo depende de qué quiero investigar, qué quiero observar, ¿no? Bueno, ahí les comparto la clase porque habían otros también, ¿se acuerdan? Estratificados, bueno, les cuento así un poco muy por arriba, pero en realidad eh, responden todas a lógicas, este tema no es muy difícil, pero responden todos a lógicas, digamos, bajo ciertos criterios. A ver, ¿dónde está? Bueno, ahí lo que les dije por racimos, esperen, a ver, más abajo. Acá. Fíjense, aleatorio y simple, esto que les decía, ¿no? En forma al azar, simple. Después sistemático, cuando yo ya establezco, digamos, bueno, la selección de mi muestra en forma sistemática. Yo para un tipo de muestreo, para una investigación no puedo aplicar más de un tipo de muestreo. Por ejemplo, yo he hecho investigaciones que tengo muestreos aleatorios, probabilísticos, por ejemplo, con encuestas en estudiantes, así que fue hace unos años hicimos que eran todas encuestas a todos los estudiantes del IUR, a todos. Entonces, era a quién la quería contestar, bueno, y así, de todas las carreras distintas. Después teníamos en la misma investigación un muestreo intencional, no aleatorio, no probabilístico, que era más estratificado, que era, por ejemplo, porque estábamos midiendo las competencias de liderazgo de la institución. Entonces, eran distintas unidades de análisis por el cual medíamos esto, qué tanto nivel de competencias desarrollaba la institución, ¿no? Entonces teníamos por sectores, digamos, a los directivos, pero también seleccionados por varios criterios, antigüedad en la institución, el cargo que ocupaban, hacíamos focus group, también grupos focales que son entrevistas grupales, que es muy del quali, en, em, en los BDLs, por ejemplo, el personal de apoyo a la gestión, entonces también estaban seleccionados por la antigüedad docente, por el cargo que ocupaban y así. Entonces, es un muestreo estratificado porque ese tipo de muestreo estaba por estratos jerárquicos en este caso, dentro de la institución, por el lugar que ocupaban en la institución. ¿No? Por ejemplo, un muestreo de conglomerados hace más referencia a conglomerados sociales, ¿no? Por ahí por regiones o por distintas categorías de grupos sociales que yo categorice o discrimine por tal criterio. Bueno, por áreas lo mismo, ¿no? Por distintas áreas. Ese polietápico, no sé qué es, no lo he buscado tampoco. Por conveniencia, bueno, esto, ¿qué conviene para la investigación? Bueno, este grupo conviene, o sea, también, de acuerdo al acceso también a las unidades de análisis, ¿no? Con fines especiales, por cuotas, esto es decir, bueno, primero voy a mostrar esto, después voy a este, ¿sí? Bueno, y así. Juicios por juicios de valor también. Bueno, y así hay millones. Por ejemplo, yo utilizo mucho que acá no está, es con bola de nieve, se le llama. Por ejemplo, cuando son problemáticas que es muy difícil de acceder, como que hay, por ejemplo, violencia laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, de una persona, o violencia de género dentro de las instituciones. Cuando una persona, yo entrevisto a una persona, esa persona me referencia a otra, ¿sí? Pero no, yo no puedo seleccionar fuera, es como, es algo más interno, ¿no? Entonces, ese se le llama bola de nieve, por ejemplo, ¿no? Cuando la misma sujeto de unidad de análisis me va referenciando a otras personas a las cuales se pueda acceder para esa información, ¿no? ¿Vieron como lo que es investigación? Se me ocurre dentro de la justicia lo que es la investigación narco, ¿no? De cómo ir, decir, bueno, esto de como de afuera es muy difícil. Los mismos implicados me tienen que referenciar a otras personas para poder ir investigando, ¿no? Bueno, y eso en sí. Bien. ¿Alguna duda con respecto a muestreo? ¿Está bola de nieve ahí? No. Bien, voy a ir a las problemáticas. ¿Qué encontraron dentro de las problemáticas más comunes para seleccionar la muestra? Estaban acá. Acá. ¿Qué comprendieron? ¿Qué es lo más problemático a la hora
de seleccionar mi muestra. ¿Alcanzaron a ver este punto? ¿Los datos será? No lo llegamos a ver, pero ahora estoy mirando y puede ser los datos. ¿Qué de los datos? Porque dice, no cuenta con un listado, no confirma la exactitud del listado, ¿De los datos de no qué? hace un cálculo Bien. de los datos para el muestre, para... Me pierdo en muestra y muestreo. Muestra es la muestra concreta que yo tengo. Muestreo es la forma de seleccionar esa muestra. Bien, por eso les pedí que buscaran muestreo, porque son palabras muy técnicas. La muestra es la muestra concreta. Mi muestra es de 30 personas, suponte, 250 personas que constituyen como estudiantes del profesorado de educación física. Bueno, mi muestra es esa. Es más, se grafican la población con la N mayúscula y la muestra con la N minúscula. Bien, cuando vean eso, creo que estamos arriba en la clase. Muestreo habla del método de selección de la muestra. Que acá entran estos tipos de muestreo, muestreo probabilístico, no intencional, esta identificación de qué tipo de muestreo es. ¿Bien? Por cuotas, bueno. Entonces, no tener bien el dato de cuánto es la población, qué número, ¿no? ¿Cuántos son los estudiantes del profesorado de educación física del IUR completo, de todas las UDAS? ¿Bien? Necesito ese dato numérico, o por lo menos el que mayor se le aproxime, para poder calcular mi muestra, que alcance el 30% al menos de esa población. Entonces, no contar con esos datos es un obstáculo, ¿bien? Después, dice, el primero, miren, es el más común, la falta de coherencia, digamos, entre ya los elementos primarios del problema, la identificación de las variables, cuál es el problema de investigación, cuál es el objetivo, la hipótesis. Si no hay una coherencia ahí, también se me va a traducir después, vieron lo que, si ya se arrastra un error, por así decirlo, entonces lo voy a arrastrar a la muestra. Y es lo más común, porque esto en realidad tiene que ver con vieron, en la vida, digamos, tener esta coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, bien, en ciencia también se traduce lo mismo. Lo que pasa es que se observa, digamos, es un problema grave, bien, en ciencia para mantener la coherencia. ¿Cómo mantengo la coherencia? Manteniendo clara cuáles son las variables de investigación y repitiéndolas una y otra vez. No es lo mismo que yo diga, supónganse, si estoy estudiando un problema educativo, que yo refiera como variable el estudiante o el alumno, porque ya está hablando de un posicionamiento epistémico frente a la educación distinto, ¿bien? Por más que así, en lo vulgar, hablamos como si fuera lo mismo, no es lo mismo si yo digo actividad física o ejercicio físico, ¿se entiende? Entonces, tengo que mantener ese mismo concepto literal, esa estructura a lo largo de todo el trabajo de investigación. Eso otorga coherencia, ¿sí? Al método, a la lógica. Bueno, no hacer el tamaño muestral. Desestimar esto cuando en los criterios de selección es muy común que caen en errores de no, esta persona o esto no entra porque, ¿no? O se desestima, es como hay como en esta subjetividad hay prejuicios por ahí, ¿no? Entonces se dejan muestras de lado que son importantes. Eh, bueno, lo mismo esto, incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población, ¿no? Como tener muy claro esto, este recorte de la población y la muestra. Seleccionar casos que son inelegibles. Por ejemplo, yo veo muchos tesistas que llegan con, supónganse, con que su unidad de análisis, o sea, quieren investigar con menores de edad, con niños en la escuela, encima con problemas con discapacidad. O sea, entonces nos estamos metiendo en un campo donde necesitamos autorización, ya trabajar con menores de edad, tenemos que tener la autorización legal de sus tutores. Imagínense con el tema de discapacidad. Las instituciones nunca quieren, o sea, respaldar esto. Imagínense los padres que un X viene a observar o investigar ¿no? con mi hijo en ese contexto. Es súper difícil, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta, digamos, todas estas cuestiones, ¿sí? Eh,
Miren, no clarificar los procedimientos de extracción de una muestra, o sea, no contar, yo tengo que decir, no solo la identificación del tipo de muestreo probabilístico, sino todo, tengo que contar todo, porque selecciono, desde la parte técnica tengo que fundamentar, ¿cierto? Bueno, es no probabilístico porque bla, 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 porque se busca bla, bla, bla. Y después contar a modo de cuentito cómo es todo el proceso, desde la selección, desde el contacto, o sea, cómo se trata el tratamiento, cómo es la recolección de datos, o sea, todo, todo se tiene que blanquear, todo se transparenta, ¿sí? Eso le da confiabilidad al proceso, ¿sí? Científico. Bueno, y eso en sí en general. Les voy a mostrar, esperen que entre todas las pestañas que tengo abiertas, no me acuerdo cuál es, creo es esta. No, esta es la... mm, mm, esperen que estaba con los concursos. Acá, este me parece que es. Les quiero mostrar, porque ahora no alcanzamos, pero les quiero mostrar más o menos, lo vamos a hacer la clase que viene, pero más o menos este es el ejercicio, repito, vamos a hacer la clase que viene, vamos a repasar, que es más o menos lo que habíamos hecho la clase pasada, y más o menos esto se va a tratar el parcial 2, ¿sí? Pero bueno, la idea es que la clase que viene puedan hacer algo en esto en grupo para que después el parcial sea solo. Pero es esto, ¿no? De poder identificar, ya de poder construir un problema de investigación identificando, ¿no? Los elementos, poder constituir un objetivo de investigación, identificar la metodología que le corresponde a ese problema de investigación, algunas hipótesis que pueden elaborar, no es que tengan que todas esas, sino se las pongo a modo de recordatorio y bueno, y la encuesta, así que vamos a ver si la vamos a aplicar. Pero más o menos Profe, es la estructura, sí. consulta ya que estamos viendo esto que vamos a hacer. Con respecto al parcial, el que va a ser el viernes 21, si mal no noté, Sí. nos tengamos que tener que conectar a la clase y esto No, tendrá porque un tiempo para es se feriado. habilita, o sea, se habilita para que nosotros podamos hacer esto y vamos a tener otro día para entregarlo. Sí, ahí acordamos, si no, a ver, tienen, o sea, una semana será Ah, para que lo perfecto. entreguen. Está Porque ya bien, la quería saber si otra, era sincrónico. No, no, pensé que era claro, sincrónico. asincrónico, asincrónico. Porque Bien, ya la otra perfecto. tendríamos el de la defensa del TIF, entonces deberíamos ver, después hablamos de fechas, pero debería estar como corregida antes del TIF. Perfecto, profe, gracias. Pero sí, va a ser domiciliario, digamos, asincrónico. Pero más o menos esta estructura. Igual la idea es que hagamos algo acá, la próxima clase en forma sincrónica, en modo de ejercitación desde lo grupal. Y después puedan elaborar algo, otro problema o algo por el estilo en forma individual. Pero más o menos la estructura sería esa. ¿Bien? Bueno, se comprendió el tema de población, universo, población y muestra. Vieron que no es tan difícil uno de los temas, por lo menos más concretos. Pero sí. Pero vieron, cada tema es muy amplio igual. Sí, pasa que ya llegamos cansados. Ya esta época. No, aparte es mucho en poco tiempo. Eso. Sí. Entonces, bueno, por lo menos por eso. Yo creo que estadística siempre es lo que menos, porque es muy complicado estadística y encima verlo al final y así, y como por eso. Pero bueno, pero por lo menos a modo de introducción. En otros momentos en el IURB se han dado seminarios y cosas más estadísticas específicamente, pero los estudiantes están fuertes que se resisten, entonces es como, ya no lo están haciendo, es como biomecánica, no sé si saben algo de biomecánica también, cuando lo piden las optativas, vieron que tienen al final unas optativas, la piden y después se arrepienten de haber pedido, pero son materias difíciles esas dos. Estadística y biomecánica son súper necesarias, o sea, son herramientas muy importantes para nosotros, pero claro, al ser difícil, bueno, vieron que siempre ya al final de la carrera buscan, ya se quieren recibir y ya no quieren saber nada y bueno, pero bueno, así que bueno. Entonces les queda de tarea la clase esta 11 de estadística y el capítulo 10 de Hernández Sampieri para que puedan reforzar. ¿Bien? Bueno, chicas. Listo, profe. Me Muchas anotan, gracias. porfa, me ponen la manito de presente en el chat, así, si bien ya las tengo más o menos, pero así me quedan registradas, por favor. Y bueno, y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Bárbara. Buen fin de profe. Bien, chicas, que estén muy bien, que Gracias, tengan lindo profe. fin de descansen. Chao, chao. Buen fin de, chao, chao.